hermanos, no necesitamos estrategias, no necesitamos las ideas más novedosas, todas estas de estos expertos misioneros. Lo que necesitamos es, déjenles digo lo que necesitamos. Necesitamos iglesias bíblicas en los Estados Unidos. ¿A qué me refiero con eso? Necesitamos iglesias bíblicas que no solamente tengan predicación expositiva, sino con una vida expositiva. Personas que no solamente predican este libro, sino conforman sus ministerios y sus vidas y sus iglesias a este libro. Un hombre vino a mí y habló conmigo hace un tiempo. Está aprendiendo verdad y creciendo y pastoreando. Y vino a mí y me dijo, y había llegado a un lugar donde ya era maduro en su entendimiento, pero su iglesia no es tan madura en su entendimiento. Y me dijo, hay tantos hombres jóvenes, tantas personas jóvenes en mi ciudad que no tienen nada de entrenamiento. Yo quiero comenzar un instituto. Y le dije, no comiences un instituto. Pero hermano Pablo, he aprendido tanto de los hombres que tú me has recomendado y las enseñanzas tú conoces mi doctrina y teología. Yo le dije, sí hermano, pero tu iglesia todavía no está allí. Y si tienes un instituto y traes a gente joven y enseñas a esta gente joven esas verdades, pero tu iglesia en sí no está practicando esas verdades, van a pensar lo que muchos de estos hombres supuestamente reformadores piensan, que todo esto es simplemente hablar que se escucha bien. No tienes que vivirlo, no tienes que aplicarlo, pero debes aplicarlo, debes hacerlo. La iglesia de Cristo debe de vivir conforme a la voluntad de Cristo. La iglesia de Cristo debe de vivir conforme a la voluntad de Cristo. No se trata de oír la palabra, sino de hacer la palabra, llevar a cabo, obedecerla. Y eso es la estrategia misionera. Ahora, con el tiempo que me queda, quiero que regresemos a Mateo brevemente. Jesús dijo, id. Ahora sabemos que eso es un participio. El mandato es hacer discípulos. Eso es el objetivo del versículo. Pero hermanos, debemos ir para entonces hacer discípulos. Debemos ir y debemos sufrir y debemos de morir y debemos de dar. Debemos de ir. William Carey le dijo a un grupo de personas, yo iré allá a la mina, pero necesito que ustedes mantengan la cuerda mientras yo bajo. Pero ya sea que yo baje o ya sea que ustedes detengan la cuerda, van a tener cicatrices en las manos. Cuando yo estaba en Perú, había misioneros bíblicos que me acogieron. Yo les debo tanto a ellos. Y había uno, un bautista fundamental, independiente, Carlton Allen, era uno de las personas más piadosas que yo había conocido. Él era peor que yo en el español. Su español era horrible. La mayoría de su tiempo él se la pasaba con mímica tratando de explicar lo que quería decir. Pero las personas lo amaban. Y su amor por las almas era un modelo para mí. Era un modelo a seguir. Y yo recuerdo, después él tuvo que regresar a los Estados Unidos. Y yo fui y lo visité cuando estaba de regreso en los Estados Unidos. Un hombre tan gentil. Nos juntamos en la iglesia. Es una iglesia pequeña en Georgia, al sur de Georgia, una iglesia, no sé, tal vez 100 personas en un domingo. Y donaron mucho dinero a misiones, mucho dinero a misiones. Y le decía, hermano Carlton, ¿cómo? Y me llevó en la mano y me guió en su iglesia, sus pequeños salones, su lugar de reunión. Y no había ningún lugar en esa iglesia donde podías tú caminar más de unos pocos metros y no había una foto de misioneros allí. No había algún misionero en la pared.
Y déjales digo algo, aquellos que están pastoreando aquí, escúchenme bien. Si tú estás predicando el Evangelio y estás aconsejando almas, estoy hablando de realmente tratar con almas, no tratándolas de manera superficial, tratar con almas día tras día, sabiendo que estás tratando con temas de cielo y el infierno. Quiero que me escuchen. Estas personas que son hijos de Dios en tu iglesia, sé que tienen muchos problemas, sé que tienen problemas en su familia, sé que tienen en sus trabajos, todo tipo de problemas. Son personas buenas, pero con todo lo que están viviendo, se van a olvidar de las misiones. Pastor, es tu trabajo que no se olviden de las misiones, que no se olviden de las misiones. Pero realmente pónganlo en todos lados. Habla de las misiones, ora por las misiones, comprométanse con las misiones. Debemos ir. Hay más de 3 billones de personas que no han escuchado el Evangelio. No podemos vivir de esa manera. O no podemos nosotros caer en pragmatismo. Debemos hacer solo aquello que es bíblico, pero aún así debemos de tener más preocupación por ir. Me he dado cuenta que en el último año, los últimos años, se están dividiendo en racismo y colores, y aquí y allá, en el cuerpo de Cristo, aquí en Estados Unidos, fracasando en darse cuenta que solamente hay un tipo de raza, que es la raza humana, pero todos te jalando aquí y acá, y este grupo, y aquel grupo, y tengo que hablar a mi grupo, y necesito restaurar a mi grupo, y mi protección a mi grupo, y esto, aquello para mi grupo. Lo entiendo, lo entiendo. Realmente lo entiendo. ¿Saben por qué? Porque yo soy de la misma manera. Yo soy de la misma manera. Todo lo que yo pienso es mi gente. Es todo lo que yo pienso, es mi gente. Y mi gente está en los Estados Unidos, y están en Sudamérica, y están en América Central, y están en Canadá, y están en cada país de África, y están en el Medio Oriente, y están en Corea del Norte, y en Corea del Sur. Son mi gente. Y si quieres saber de qué me importa a mí, me importa Sion. Me importa mi gente. Yo me reía en Perú, les decía, yo quiero ir a ese tipo de personas a la cual nadie quiere ir. Ve a ese grupo de personas y llama a mi gente. Pero no solamente eso, ve y llama a tus hermanos, llama a tus hermanas, aquellos que no han venido, que también tengo pueblo allí. Ve a ellos. Un tiempo atrás, alguna persona vino a mí, que estaban ellos preocupados del cristianismo en Estados Unidos, y me decían, Pablo, creo que tú no estás interesado. Y yo les decía, la verdad es que no me importa mucho. ¿Por qué? Porque tengo una hermana allá en India, que es parte de mi familia, que acaba de perder un brazo por causa de Cristo, porque tengo un hombre y un hermano que allá en Corea del Norte está sufriendo por Cristo, y otro de mi familia, otro familiar está en partes del mundo sufriendo por causa de Cristo. ¿Por qué no nos importa más nuestra familia por todo el mundo? ¿Por qué no nos importa más el dolor en el cuerpo de Cristo que está por todo el mundo? Algún día todo esto se va a acabar. Debemos, hermanos, ir. Pero debemos ir de manera bíblica. Yo he rechazado conferencias, una y otra conferencia. ¿Por qué? Porque sé que cuando me suba a hablar acerca de las misiones con otros supuestos expertos de misiones, van a tener diferentes estrategias en las misiones, y te van a decirle a los jóvenes, debes de salirte de la escuela, no importa la educación, nada más ve. Y yo les voy a tener que decir, no descuides la educación. Me acuerdo una vez una persona le estaba diciendo a las personas, ve con tu pasión, ve y ve al campo misionero. Y yo deseo que las personas dejen por un momento de hablar de pasión y que hablen acerca de las advertencias. Y la persona una vez me dijo, yo voy a ir al campo. Y dije, qué emoción. Pero ahora, tienes 3 minutos, explícame lo que es la propiciación. Háblame a mí acerca de las calificaciones de un anciano. Háblame acerca de tu membresía en la iglesia. ¿Lo entienden?
Hermanos, el pragmatismo está en todos lados. Estaba hablando con los hermanos de España y les dije, ¿saben el pragmatismo? Pragmatismo es como una culebra, hay que cortarle la cabeza. Pragmatismo es como una culebra. En cuanto la ves, tienes que cortarle la cabeza. Córtale la cabeza. Como cuando Steve Lawson fue a Zambia y tuvo que matar una serpiente con sus zapatos. Si no has escuchado esa palabra, esa historia de Steve Lawson cuando mató una serpiente, espero que la cuente. Pragmatismo es tan errado como el liberalismo. Y puedes tú tener la actitud más conservadora, pero el pragmatismo es exactamente igual que el liberalismo, porque duda a Dios y duda a su palabra. ¿Qué es lo que necesitamos? Déjenles comparto algo más. Alguien vino a nuestra iglesia y uno de los ancianos, Anthony, dijo, ¿crees que las misiones es primordialmente el trabajo de la iglesia local? Y el pastor dijo, no creo eso. No creemos eso, que es primordialmente el trabajo de la iglesia local. Creemos que es exclusivamente el trabajo de la iglesia local. Ahora, eso no quiere decir que no podemos tener institutos y seminarios, pero hermanos, Dios no nos dio grupos y esto y aquello, nos dio iglesias, nos dio ancianos. Y una de las razones por las cuales este lugar y estos misioneros y su iglesia y todo lo que está pasando aquí se está manteniendo firme mientras que muchos están yéndose en confusión es porque está dentro de una iglesia local que tiene ancianos. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos iglesias locales. Saben, yo viajo y predico. Yo estoy aquí, me voy mañana. Pero el pastor, ahora, él es algo único. Si yo tuviese tiempo, iría al libro de Hechos, cómo hay una transición en el libro de Hechos, que es apóstoles, 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 y de repente anciano, apóstol, apóstol, anciano, 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 anciano. Y cuando vemos el Consejo de Jerusalén, vemos apóstoles, pero ¿qué vemos? Vemos ancianos. Y luego Pablo, el apóstol, ahora estoy hablando del apóstol, el real apóstol con una A mayúscula, no como los charlatanes de hoy en día. Podría decir el último de los apóstoles. Él fue enviado por una iglesia local. Y después de que él va y lleva a cabo misiones, él regresa y da un reporte a aquellos que lo enviaron. Creo que a un grado vemos allí cómo los apóstoles ahora dan la autoridad, no a expertos en misiones, no a aquellos que tienen estrategias para plantar y hacer crecer iglesias. Yo amo seminarios. Yo quiero que sepan, los seminarios son excelentes. Amo profesores de seminarios, pero no le dio la autoridad para enviarlo a seminarios. Se lo dio a ancianos de iglesias locales. Y estos ancianos, cuando un hombre surge, deben de alimentarlo y cuidarlo en el contexto de la iglesia local. Tal vez lo llamen, como aquí, a un seminario o una universidad, que estudien, pero no lo dejan ir, lo cuidan, porque es parte de la iglesia. Y son los ancianos quienes tienen responsabilidad sobre su alma. Y conforme estos hombres salen al campo, los ancianos los cuidan, los toman a cuentas, los ancianos que lo enviaron al campo misionero. Ahora hay unos trabajos inusuales del trabajo de Dios, como Charles Spurgeon, o algo muy similar a lo que vemos aquí hoy en día. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es la fuerza de este lugar? Son los ancianos. Los ancianos. Los ancianos que deben de buscar calificaciones que no son negociables. Y aquellos hombres, según Timoteo 2:2, sí, junto con seminarios y universidades.
Esos hombres dan su vida para levantar a otros hombres, los cuales no los dan y entregan a otras personas. Son sus hijos. Y cuando tienen calificaciones de ancianado, esos hombres, ya sea que se queden en esa iglesia y trabajen o vayan y sean enviados, ya sea que vayan a otro lado de la ciudad, a otro estado, a otro país, o puede ser que incluso vayan a otro continente. Los misioneros, ¿saben? He enseñado muchas veces con grupos misioneros y cómo los misioneros deben de tener también las mismas calificaciones de los ancianos. Y me decían, no, no, solamente los ancianos deben de tener esas calificaciones. Pero déjenles digo, lo que Pablo está describiendo en esas calificaciones es un cristiano maduro. Y lo que Pablo está diciendo es que los ancianos deben de ser simplemente cristianos maduros. Y eso no es negociable. ¿Vamos acaso a enviar a alguien que vaya a plantar la primera iglesia en aquel lugar que no tenga las calificaciones de un anciano? ¿Realmente haremos eso? Por supuesto que no. Enviamos a nuestro mejor elemento, que vaya y comience la iglesia ya, para que entonces el árbol comience derecho, que sus raíces crezcan profundas y entonces sus frutos serán muchos. Y escuchen, pastores, pudiésemos nosotros utilizar ahora una dosis grande del temor de Dios. Porque yo, cuando me doy cuenta de hombres jóvenes que rápidamente son ordenados al ministerio, me da temor, no solamente por los hombres que están siendo ordenados, sino por aquellos que los están ordenando al ministerio. Recuerden, si la raíz está podrida, los frutos estarán podridos. Hermanos, debemos ir en su autoridad, bajo su autoridad. El epicentro de las misiones a nivel global es la iglesia local. ¿Quiénes son los líderes de los movimientos misioneros? Ancianos. ¿Lo entienden? Y otra cosa, una de las cosas más hermosas de estar aquí los últimos 2 días, he estado preguntándoles a otros hermanos aquí misioneros, preguntas y todos respondieron de una manera. Hermano, cuando tú vas al campo misionero, vas a poner seminarios, institutos, y van a comenzar todo ello. Y todos dicen lo mismo, nada de eso sirve si ellos llegan a reemplazar la iglesia local, pues la iglesia local es donde debe de estar nuestro corazón. Y todos estamos de acuerdo. Christian, Greg, todos los hombres con los cuales he conocido, de hecho, me encantan tanto que ellos deberían de estar aquí arriba. Hermanos, debemos de ser personas que aman la iglesia local. Sí, debemos de nosotros hacer misiones. Y sí, como iglesia nosotros podemos juntarnos, pero quiero que sepan esto, la unidad nunca se basa en una misión en común. Eso es donde todas las denominaciones fracasan. Es un fracaso, pues rápidamente pueden caer en política y liberalismo. Misiones jamás pueden ser lo que una a los creyentes. No, no son las misiones. Debe de ser algo mucho más grande que eso. Verdad. Verdad es lo que debe de unir a las iglesias. No solamente utilizar la terminología, pero definiendo lo que nosotros queremos decir con verdad. Un Cristo definido. Ahora quiero decirles algo más. En mis últimos minutos, muy importante, dice, id, pues, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, vemos esto aquí, pone aquí, bautízalos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y parece ser a muchos que lo único que está haciendo es dándonos una fórmula de lo que tienes que decir a bautizar. Y no, hermanos, esto es teología profunda y es crucial para las misiones. Nosotros predicamos a un Cristo, Dios definido y verdadero, el cual se ha revelado a sí mismo en las Escrituras como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la única manera que nosotros podemos ser parte de la familia de Dios es por medio de acoger todas las doctrinas que se encuentran en esta fórmula de bautismo que tiene que ver con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, yo amo a los musulmanes. Los amo.
oro por ellos, pero no son ni mis primos. No son ni siquiera parientes lejanos. Su fe no tiene nada que ver con la mía. Su fe no es solamente un paso que los desvía poco de nuestra fe. No. Y si yo los amo a estas personas, musulmanes, budistas, cualquier tipo de persona en el planeta Tierra, si realmente los amo, yo voy a predicarles a ellos una doctrina específica de redención, un Dios específico y verdadero. Hermanos, todas estas traducciones, todo lo que estamos haciendo, todo esto está siendo llevado a cabo, pero muchas veces lo hacemos olvidándonos de Dios y tratando de ayudar a Dios sin nosotros enfocarnos en conocer a Dios. Cada vez que Israel buscó ayudarle a Dios, ¿recuerdan qué es lo que sucedía? Fracasaban. Y cada vez que ellos se levantaban, se ponían de pie, comprometidos con la palabra de Dios, tenían victoria. Hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. No un evangelio, sino el evangelio. No lo cambio en este grupo o aquel grupo, porque todas las personas son las mismas. El evangelio que ellos necesitan es exactamente el mismo. ¿Lo ven? Recuerdo hace unos años, cuando estaba en Rumania, Conrad y yo, no sé si tú te recuerdas de esto, me acuerdo Conrad estaba predicando acerca del escandaloso que es el evangelio. Yo utilizo esta ilustración en todos lados. Y él estaba allí predicando con pasión. Y dijo, todas estas cosas de locura, de estrategia, de crecimiento de iglesia. Ustedes, hermanos, ¿quieren saber cómo es que el apóstol Pablo plantó iglesias? Se levantó en pedazos de piedra y él escribió el evangelio más escandaloso que podía pensar. Yo predico a Cristo y a él crucificado. Y eso es todo lo que predicaba. Hermanos, de nuevo, una y otra vez, escúchenme. Nuestra religión no es mística, pero es una religión sobrenatural. Predicamos a hombres muertos y no hay nada que el mundo nos pueda ofrecer para poder darles vida a estos hombres muertos. Pero predicamos el Evangelio y Dios de una manera sobrenatural da vida a aquellas personas que están muertas y hace que de los muertos salga vida. Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Solamente vean la historia de la iglesia. ¿Quién ha impactado al mundo? Predicadores. Y dices, yo quiero ser como ellos. Y yo diría, cuidado con lo que deseas. La mayoría de ellos murió de manera no tan linda. Lawson ha dicho, el problema con predicadores hoy en día es que nadie quiere matarnos. Hermanos, cuando yo me pongo de pie en Croacia o París o las junglas de Perú, ahora entiendan mi tipo de lenguaje y mi doctrina. Yo me levanto allí como Ezequiel. Y es como si la palabra de Dios dijese, ¿pueden acaso vivir estos cadáveres? Y como predicadores nosotros decimos, Dios, yo no sé si sí o si no. Yo sé lo que tú puedes hacer, pero yo lo que haré es predicaré lo que tú envíes. Y yo diré, hombres muertos, levántense. Oh, hermanos, necesitamos la palabra, necesitamos predicar la palabra, y necesitamos conocerla. Esdras, qué ejemplo, él estudió la palabra para obedecer la palabra, para entonces enseñar la palabra. La ley era gloriosa, Pablo dice, la ley era una revelación de Dios, pero si un hombre puede dar su vida por la ley, ¿cuánto más nosotros deberíamos de dar nuestra vida por el Evangelio? ¿Cuánto más? Oh, hermanos, tengan ánimo, tengan ánimo.
si solamente quitas ese brazo que te hace caer de tu carne, si te quitas de todo aquello que te llama a la tentación, y si tú te dedicas a la proclamación de la palabra, y nota que dije, no solamente lo estudio, tú estudia para proclamar, la proclamación de la palabra de Dios y a la oración de intercesión. Dirás, pero yo soy el más débil y el menor de todos. Sí, exacto, qué bueno. Ahora Dios puede usarte. No muchos nobles, no muchos sabios, pero aquellos que en su debilidad se aferran a la palabra de Dios y la proclaman. Hermanos, ustedes me dirán, pero yo no tengo sabiduría. Entonces habla la palabra de Dios y tendrás toda la sabiduría que necesitas. Dirás, pero no tengo fuerzas. Entonces constantemente pide por una manifestación mayor y mayor del Espíritu Santo y su poder en tu vida. No hacer algo como un charlatán en la televisión, sino tú levántate y predica la palabra con claridad. Hermanos, levántense. Ustedes, pastores, nunca quiten a sus ojos de su Padre y de su iglesia. Y no quiten sus ojos enamorándose de otras personas más que tú a rebaño. Tú tienes que dar tu vida por tu rebaño. Y ahora voy a decir una última cosa. Cada vez que yo me junto con misioneros, y hay muchos misioneros y aquellos que desean ser misioneros, y yo siempre les pregunto esta pregunta. Y esto es una pregunta para ti también, pastor. Así es que, ¿qué planeas hacer en el campo misionero? Y me dicen, bueno, planeo predicar la palabra de Dios, orar y plantar una iglesia y de que esa iglesia plantar otras iglesias. Dije, ¿ese es tu plan? Y dicen, sí. Y yo les digo, no. Y me dicen, ¿cómo que no? Y les digo, presten atención. Porque les digo que no, ese no debe ser el plan. Hermanos, tú no plantas una iglesia para entonces plantar otras iglesias. Porque si haces eso, si alguna vez has hecho vida en iglesia, te darás cuenta de que la iglesia se llena de gente quebrantada, que necesita ayuda, que tal vez no pueden contribuir mucho a tu idea de plantar más y más iglesias más rápido y dejarlas allí. Hermanos, si tu enfoque solamente es estar en una iglesia por un momento y solamente estar allí para entonces plantar otras iglesias, vas a fracasar y te vas a frustrar. Ya sea que plantas una iglesia aquí o en el campo misionero, lo haces porque amas a las iglesias. Por eso plantas una iglesia. Pero les puedo prometer esto. Si tú plantas una iglesia porque tú amas a esas personas y yo escucho personas una y otra vez que me dicen, amo la iglesia. Y yo les pregunto, ¿amas a tu iglesia o amas a tu ministerio en la iglesia? Pero si tú amas a la iglesia, tal como tú amas al santo más difícil de tratar en tu iglesia, te darás cuenta que, hermanos, si tú te dedicas a las almas, cuidar de las almas, amar a las almas, cuidar de ellas y con contentamiento enfocarte en Dios, en su aprobación, entonces Dios te podrá utilizar en otros ministerios. A veces yo puedo llamarle a un pastor y le digo, hermano, ¿puedes tú hablar conmigo en esta conferencia? Y me encanta cuando me dicen, ¿sabes qué, hermano? No puedo irme. Tú sabes que amo misiones, pero hermano, he estado ausente de mi iglesia mucho tiempo. Mi iglesia necesita. Yo amo mi iglesia. Hermanos, la gente de tu iglesia debe de ser tu objetivo. Date por ellos. Es un gran privilegio estar aquí, hermanos. Realmente lo es, predicar. Pero esto no es la marca de la aprobación de Dios en mi vida. Una vez, alguien me preguntó una pregunta en por qué es que Dios plantaría una flor en un bosque, a cualquier persona no iría. ¿Cómo es que esa flor que nadie verá, Dios la plantaría allí? ¿Qué sentido tiene? Y la respuesta es, Dios planta esa flor, pues Él la ha hecho para su gloria. No importa si alguien más lo ve o no. Hermanos, nosotros trabajamos para su gloria, para su aprobación.
por Él. Hermanos, que la gracia de Dios les prospere en todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Que Dios los bendiga.